internista del Hospital Loaiza y se me ha encargado de conversar con ustedes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una patología no muy frecuente, pero que la van a ver de todas maneras, está en aumento, sobre todo la enfermedad de Crohn, y tiene implicancias por la mortalidad y por la morbilidad. Muchas veces termina en cirugía, o sea, lo van a ver en medicina y en cirugía, y muchas veces en consultorio externo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, supongo que deben estar cansados, entonces, ahí está. Comenzaremos con un caso clínico. Miren, varón de 28 años, fumador, sin antecedentes importantes. ¿Me sigue, por favor? Viene por, miren ustedes, un mes, problema crónico, 15 deposiciones por día, blandas, con sangre mezclada, dolor abdominal y tenesmo. ¿Me sigue, por favor? Viene con fiebre, hipotensión, taquicardia, entonces hemodinámicamente inestable, por lo que va a emergencia. ¿Me sigue? Ahí básicamente vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio anemia ferropénica, una leucocitosis, no me ponen si tiene desviación izquierda o no, pero definitivamente hay un proceso inflamatorio. Infeccioso no sé, pero inflamatorio hay. La que sigue, por favor. El estudio de ese solamente dice parásitos negativos, supongo que si le hubiéramos hecho de un examen de sangre debe salir positivo, porque las heces vienen con sangre. La que sigue, por favor. Le hacen una endoscopía y ¿qué van a encontrar? Encuentran una pancolitis, o sea, todo el colon inflamado. La que sigue, por favor. Le hacen una biopsia y mire, hay un proceso inflamatorio crónico que toma básicamente, habla de las células, o sea, toma mucosa y submucosa, con infiltración de polimorfos nucleares. Bueno, entonces estamos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal que espero cuando terminemos la presentación ustedes me puedan decir cuál es. La que sigue, por favor. Miren ustedes, la enfermedad inflamatoria intestinal entonces es una enfermedad crónica que cursa con episodios o brotes agudos y que se caracteriza por una inflamación. ¿Cuál es el problema? El problema, ahí lo dice bien claro, es un problema que se trata de una respuesta inmunitaria inadecuada. O sea, la respuesta inmunitaria del cuerpo es inadecuada. Son 3 enfermedades que agrupa. Básicamente acuérdense que son 2, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Cuando no se llega a diferenciar una de otra se llama colitis indeterminada, pero realmente son 2 las patologías. Les pongo el CIE 10 ahí de cada uno porque ahora la norma técnica y la historia clínica dicen que los internos de medicina deben colocar cuando ponen un diagnóstico el CIE 10 por norma. Entonces, más o menos para que se vayan ustedes acostumbrando. La que sigue, por favor. Bueno. ¿Cómo definimos estas dos? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa se definen por criterios clínicos, laboratoriales, radiológicos, endoscópicos y histológicos. ¿Qué significa? Que tienen en común varias de estas cosas, pero tienen algunas que las diferencian. Entonces a veces es un poco difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se parecen en algo, pero lo que los diferencia es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que tienen en común ambas? Ambas cursan de forma crónica con brotes de actividad inflamatoria. ¿Ok? Se parecen en alguna cosa y se diferencian en otra. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de generalidades. A ver, la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una inflamación que generalmente comienza en el recto. O sea, la mayoría de veces hay proctitis en la colitis ulcerativa y de ahí avanza de manera continua. Acuérdense la palabra continua, es decir, el recto y se va para arriba, de continuado. No es que un pedazo de recto y de ahí se fue para más arriba, no. Va avanzando de manera continua y muchas veces llega a pancolitis. ¿Ok? La que sigue, por favor. Miren ustedes, siempre está el recto y de ahí se va, y algunas veces se va hasta pancolitis. La que sigue, por favor. ¿No? Ahora, el infiltrado inflamatorio que toma la colitis ulcerativa toma la mucosa y la submucosa, o sea, la lámina propia, y forma pequeños abscesos. O sea, si yo veo una biopsia que toma mucosa y submucosa con formación de abscesos y infiltrado de polimorfo nuclear, estoy pensando en una colitis ulcerativa. La que sigue, por favor. Bueno, ahí se ve la formación de abscesos y no se olviden, toman mucosa y submucosa. La que sigue, por favor. ¿No? La enfermedad de Crohn, ya estamos en la otra, o sea, la contraparte.
¿no es cierto? Puede tomar cualquier parte del aparato digestivo, pero generalmente toma las zonas que están alrededor de la válvula ileocecal, principalmente el ilion terminal. Pero la característica es que no es continua, o sea, es discontinua. En otras palabras, vamos a encontrar lesiones en parche. Puede encontrar que esté tomado el esófago, de ahí se pasa al ilion, de ahí se pasa al colon, puede tomar cualquier parte y no toma con tanta frecuencia la parte baja como la colitis ulcerativa. La que sigue. Ahí vemos generalmente, como ven, la zona cercana a la válvula ileocecal es la que está tomada generalmente. No, pero no es de manera continua. La que sigue, por favor. Bueno, como ustedes ven, la que tiene mayor porcentaje es la que toma intestino delgado y colon. La que sigue. Ahora, aquí viene otra diferencia. Suele tomar todas las capas del intestino. O sea, es una inflamación transmural. Es una inflamación transmural, ¿ok? Y se caracteriza por la presencia de, ya no de accesos, sino de granulomas. Entonces el que menos dice granulomas, wow, ¿qué pensamos? TBC, tuberculosis. Bueno, pero estos granulomas son no caseosos, acuérdense, granulomas no caseosos, ¿no es cierto? A veces no se lo ponen porque le están facilitando el diagnóstico, sobre todo cuando nos toman examen, ¿no? Pero como dice, qué bonito sería que los pacientes vengan tipo test, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí está la enfermedad de Crohn, transmural, con granulomas no caseosos. La que sigue, por favor. Vamos a ver algo de epidemiología. Toma ambos sexos por igual. Hay dos picos, dicen. La mayoría están entre los 15 y 35 años, pero hay un segundo pico que se presenta entre los 50 y 70 años. Ocurre con mayor frecuencia en la raza judía y en los blancos. ¿Qué significa esto? Que hay un factor genético que tiene que estar jugando un rol en esta patología. Y en las zonas urbanas también, es más en las zonas urbanas, lo que me indica que hay un factor ambiental que también debe estar jugando un papel en esta patología. La que sigue, durante los últimos años ha aumentado la incidencia de la colitis, de la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, está aumentando en general la incidencia de esta enfermedad inflamatoria. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la histopatogenia, hay factores genéticos, ambientales, ¿no es cierto? Y dentro de los ambientales, los infecciosos están en juego, pero no está demostrado que tengan un papel definitivo. Pero lo que sí se sabe es que hay factores genéticos y factores ambientales. Estos factores genéticos van a alterar la inmunidad, de tal manera que se produce una mala regulación de la inmunidad, y los factores ambientales serían los que funcionan como gatillo, y de esa manera se va a producir la enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. Ahí estamos. Miren ustedes, los factores genéticos van a alterar la respuesta inmunológica. ¿A qué? A los factores ambientales. Incluso los infecciosos están en duda, por eso los pongo con signo de interrogación. La que sigue. Bueno, vamos a hablar de los factores que tenemos. Genéticamente está demostrado de que hay una participación genética. ¿Por qué? Porque en gemelos se ha visto que hay concordancia. ¿Qué más se ha visto? Que en la raza judía es más frecuente. ¿Y qué más se ha visto? Que las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen unos genes especiales, o sea, tienen alteraciones genéticas o programas genéticos que los identifican. La que sigue, por favor. ¿No es cierto? Sobre todo en la enfermedad de Crohn. O sea, los factores genéticos están mejor demostrados en la enfermedad de Crohn. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, fíjense ahí, hay 71 genes que se han identificado para la enfermedad de Crohn y 41 para la colitis ulcerativa. Y hay genes para los dos, que son las dos terceras partes, la tercera parte, perdón. La que sigue. Bueno, lo que se ha probado es que estos genes, como digo, van a predisponer a que haya una alteración en el sistema inmune, y de ahí parte el problema. Porque hemos dicho que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad donde hay una mala respuesta
inmune, hay una mala respuesta inmune. Como nosotros sabemos, en el intestino, habiendo tanta flora, tantos antígenos, tanta comida que llega, no podemos atacar a todo, entonces debe haber una tolerancia a diferentes antígenos. Esta tolerancia se pierde y ahí viene donde viene el problema inflamatorio que nos va a dar la enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. ¿No? Se ha visto de que ya vamos a ver una de las fallas que se produce, la falla de la barrera epitelial. O sea, el intestino tiene una barrera epitelial perfecta que le permite protegerse y que le permite destruir a las bacterias que llegan. En la colitis ulcerativa se ha visto que hay una alteración a este nivel, lo que se ha demostrado genéticamente. La que sigue, ¿no? Bueno, en la enfermedad de Crohn se ha visto más bien un problema en la autofagia y en la inmunidad innata. O sea, mientras que el problema es en la colitis ulcerativa, genéticamente hay una falla en la barrera, en la enfermedad de Crohn, en la autofagia y en la inmunidad innata. Muy bien, con respecto a las infecciones no tenemos mucho que decir. No está demostrado que hay una relación directa, o sea, causa y efecto entre las infecciones y las enfermedades inflamatorias intestinales. Sin embargo, se ha visto que algunos microorganismos como los que mencionan ahí, ¿no?, incluyendo la Shigella y el Campylobacter, ¿no?, se relacionan con que la mayoría de personas que han tenido enfermedad inflamatoria intestinal han tenido alguna infección por alguno de estos microorganismos en el último año, que sirvió como gatillo a lo mejor para la enfermedad inflamatoria intestinal, pero los estudios que demuestran esto deben ser casos control, no han demostrado una relación directa entre la infección y la enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. Los factores ambientales. Bueno, los factores ambientales, los que más se relacionan con la enfermedad inflamatoria intestinal son el tabaco y la apendicectomía. La dieta y el estrés no está demostrado que tengan una relación directa. Como les digo, se le relaciona, pero no hay una relación directa. La que sigue, por favor. ¿No? Lo que decía, tabaquismo y apendicectomía. La que sigue. En los pacientes fumadores, el riesgo de sufrir colitis ulcerativa es bajo, a tal punto que muchos dicen que el cigarro protege de sufrir colitis ulcerativa, mientras que el tabaquismo es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn. Eso sí está demostrado, o sea, los casos control ha salido de que eso sí tiene un valor estadístico. Abajo lo está diciendo. Bien, la apendicectomía, especialmente cuando se realiza en edades tempranas, protege frente al desarrollo de la colitis ulcerativa. Abajo también están los criterios estadísticos. Sin embargo, la que sigue, la enfermedad de Crohn no. En la enfermedad de Crohn no se ha demostrado eso. Es la apendicectomía en la colitis ulcerativa. La que sigue, por favor. Muy bien. Como les digo, no existen evidencias de la dieta, a pesar de que un montón de trabajos han sido presentados. La mayoría de esos son trabajos sesgados, que demuestran que puede haber una relación estadística, pero como le digo, para yo hablar de factor de riesgo, tiene que ser causa-efecto. Eso no ha sido demostrado, o sea, la dieta no ha sido demostrado, a tal punto de que la mayoría de médicos no proponen una dieta especial en estos pacientes. La que sigue. La ansiedad y el estrés tampoco, más bien lo que se ha visto es al contrario. Se ha visto que cuando el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, termina con ansiedad y con estrés, bueno, por las diarreas, el dolor, etc. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no es cierto? Los factores intrínsecos genéticos producen una alteración inmunológica y los factores ambientales la activan. Eso me va a dar origen a una respuesta inmunitaria alterada, lo que me va a dar la pérdida de la tolerancia y se produce una inflamación que al final se concreta en una enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. A ver. Bueno, como nosotros sabemos, le hemos dicho que debe haber una tolerancia a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque tenemos muchos antígenos, muchos microbios de la flora bacteriana normal, muchos alimentos que llegan. Entonces, hay un estado claro de
interacción, que es lo que muchos llaman la inflamación fisiológica, la que sigue. Esa adaptación, esa tolerancia es la que debe mantenerse. Y esa tolerancia es la que se pierde en la enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. Miren ustedes, ahí dice, hay una tolerancia fisiológica. O sea, hay un equilibrio entre quién, entre el epitelio del intestino, entre el sistema inmunitario y entre la flora. Cuando se rompe ese equilibrio por factores ambientales, se producen errores. Estos errores me van a llevar a una interpretación y a una respuesta inmunológica anormal, lo que me lleva a la no tolerancia y lo que me lleva a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, pero la enfermedad inflamatoria intestinal también tiene manifestaciones extraintestinales. Muy bien, cuando se altera la respuesta inmunitaria se pueden formar anticuerpos. O sea, puede haber una respuesta autoinmune y la respuesta autoinmune me lleva a las manifestaciones extradigestivas. La que sigue, por favor. Vamos a ver los errores. Generalmente se mencionan que hay 5 errores. La que sigue, pues. Las fallas en la inmunidad. ¿Cuáles son? ¿No es cierto? La primera falla es en la permeabilidad. O sea, genéticamente la permeabilidad del aparato digestivo, que es una permeabilidad, digamos, excelente, una permeabilidad exacta, no se da en estos pacientes. La que sigue. Ahora, ¿por qué no se da? Hay alteraciones genéticamente determinadas. Por ejemplo, ahí les pongo algunas. ¿No es cierto? Las adhesinas que están alteradas, se pierden las uniones estrechas, el moco está alterado, entonces eso nos lleva, todo eso es genéticamente determinado. La que sigue nos va a llevar a las fallas. La segunda de las fallas es que hay una alteración de la inmunidad innata. ¿De quiénes? De los receptores. Como ustedes conocen, hay receptores TOL y receptores NOL. Los receptores TOL y los receptores NOL son los receptores de los antígenos extraños, no que entran con los microbios, sino los antígenos que nosotros producimos, por ejemplo, cuando se mueren las células, cuando tenemos una alteración. O sea, esto es más interno que externo. Por eso es que hay una respuesta inmunológica inadecuada. No ha entrado nada raro y nos estamos atacando nosotros. Bueno, estos receptores TOL y TOL son los transmembrana y no son los citoplasmáticos, se ven alterados genéticamente en la enfermedad inflamatoria intestinal y por eso hay una respuesta inmunológica alterada. La que sigue. En tercer lugar, entonces existe una autofagia, digamos, mala, ¿no? O sea, una autofagia alterada. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es el proceso por el cual nosotros destruimos nuestras propias células que no nos sirven o nuestros propios elementos que ya están necrosados. Entonces, a veces entre nuestras mismas células que se están descamando, atacamos nosotros pensando de que hay un problema porque la tolerancia se ha perdido y eso nos lleva a la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, estamos hablando, en primer lugar, la barrera, en segundo lugar, la inmunidad innata con los receptores TOL y NOL, y en tercer lugar, la autofagia. Cuarto lugar, la que sigue. Cuarto lugar, entonces vamos a ver, ¿no? Las células presentadoras, o sea, estamos hablando de las células dendríticas, las que presentan el antígeno a las células inmunitarias y le dicen, mira, este nos va a hacer daño, a este hay que atacarlo, este es el terruco, al ataque. Esas células se ven alteradas y vamos a ver que va a haber un reconocimiento incorrecto de la flora y eso produce la no tolerancia y eso me va a producir, es el cuarto elemento que juega en la enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. Y por último, la inmunidad adquirida, ¿no? ¿Qué tiene que ver con estos receptores TOL que se ha visto que genéticamente están alterados y que son diferentes? Ahí les he puesto los fenotipos tanto para la colitis ulcerativa como para la enfermedad de Crohn. La que sigue, por favor. Esos son las diferencias entre los receptores. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense ustedes, se ve alterada la membrana, se ve
ve alterada la autofagia, se ve alterada la inmunidad innata, se ve alterada la inmunidad adquirida y aparte se ven alteradas las células presentadoras, que son las que me hacen un reconocimiento inadecuado. Todo eso me lleva a errores en la respuesta inmunitaria y eso me va a llevar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, en cuanto al diagnóstico, la que sigue, por favor. Bueno, tenemos elementos que nos van a servir. Siempre lo primero es la historia, ¿no es cierto? Elementos clínicos, pero hay elementos radiológicos, endoscópicos, histológicos. Los de laboratorio son sugerentes. Acuérdense, ustedes me dicen, no sirven los exámenes de laboratorio, pero le piden un montón de exámenes. La mayoría de veces los exámenes de laboratorio nos sirven para evaluar la gravedad, la evolución, el desarrollo de la enfermedad, más que hacer el diagnóstico. Estamos hablando de diagnóstico. La que sigue, por favor. Rápidamente, clínicamente, no se olviden la historia clínica, hay que preguntar. Los pacientes no saben medicina. Ustedes no esperen que el paciente venga y les diga lo que ustedes quieren saber. Tenemos que preguntar. Señora, ¿hay sangre con las deposiciones? ¿Ha tenido fiebre? No, calentura nomás. No, te dicen, no, está con fiebre. Pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preguntar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Los signos y síntomas. Pero ojo, hay veces que el paciente viene por complicaciones. ¿Qué les digo? Viene el cirujano y te dice, voy a operar a este paciente. ¿Por qué? Porque tiene un abdomen agudo quirúrgico. Está con signos peritoneales, está con rebote positivo, está con contractura, está con abdomen, ¿cómo le llaman? Abdomen en tabla, está abdomen en tabla con rebote positivo. Hay que operarlo. Oye, entonces te dicen, no, era una enfermedad inflamatoria intestinal, no es una apendicitis, cuidado. Y nosotros, los internistas, somos los que tenemos que tratar a ese paciente, o los gastroenterólogos, son los que tienen que tratar. Entonces, hay veces viene por las complicaciones, y hay veces viene por síntomas extraintestinales. Por ejemplo, desde ya les digo, el signo más común extraintestinal que se presenta en la enfermedad inflamatoria intestinal es la artritis periférica. O sea, hay veces que vienen por artritis periférica, estoy pensando en artritis reumatoide, pero de repente le preguntas, ¿tiene diarrea? Sí. Pero la diarrea seguro es otra cosa. No, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Cuidado. La que sigue, por favor. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se dan las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas se dan por las manifestaciones inflamatorias del intestino. Entonces, ahí ¿qué va a tener? Diarrea, dolor abdominal, hemorragias, etc. No, pero pueden ser por manifestaciones estenosantes. Ustedes dicen, ¿y por qué se estenosa? Se estenosa por la inflamación, ¿no? O se estenosa por la cicatrización cuando cura. Y lamentablemente hay una relación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias, ¿no? Sobre todo la colitis ulcerativa se relaciona con las neoplasias. Entonces hay veces que está estenosada por la neoplasia. Entonces hay que tener en cuenta que hay manifestaciones, y hay manifestaciones fistulizantes, hacen fístula, pero esas manifestaciones fistulizantes nos marcan la patología. Paciente que viene con signos de enfermedad inflamatoria intestinal y fístulas, eso es Crohn. ¿Ya? Entonces por ahí ya nos estamos acercando al diagnóstico. Que sigue, por favor. Ahí están las manifestaciones, mire usted, diarrea, dolor abdominal, fiebre. Hay manifestaciones extraintestinales y no se olviden que la colitis ulcerativa casi siempre toma el recto. Entonces me va a venir con signos de proctitis. Dolor al defecar, tujo, tenesmo. Que sigue, por favor. Normalmente los síntomas dependen del segmento del tracto intestinal comprometido, ¿no es cierto? La proctitis me dará manifestaciones bajas, la colitis me va a dar diarrea, a lo mejor diarrea disentérica, ¿no es cierto? Mientras que las diarreas son más profusas, si en la enfermedad de Crohn se toma el Lilium, o si se toma el exófago me va a dar disfagia. En la enfermedad de Crohn estoy hablando. La que sigue, por favor. Ahí les pongo lo que deben ustedes preguntar. Siempre va con moco, con sangre, y la cantidad de deposiciones me marcan la gravedad del cuadro, porque como vamos a ver, para tratar al paciente hay que marcar qué gravedad tiene. O sea, yo trato diferente una enfermedad inflamatoria intestinal leve que una moderada y una severa, ¿no? La que sigue, por favor. Se acompañan de síntomas generales: fiebre, pérdida de peso,
Ya van a ver más adelante en una diapositiva que les pongo, donde la enfermedad de Crohn cursa con mucho más pérdida de peso que la colitis ulcerativa. La fatiga, sudores nocturnos, retardo del crecimiento, y en las mujeres no menstruan, a pesar que llegan a la edad que deben menstruar. Lo digo a la edad que deben menstruar porque acá las chicas menstruan a los 12, mientras que en la sierra a los 18. La que sigue, por favor. Manifestaciones extraintestinales. La más común hemos dicho que es la artropatía periférica, pero podemos tener otras manifestaciones, como espondilitis anquilosante. Acuérdense, la espondilitis anquilosante, la del HBV27, ¿no es cierto? Columna, y el pioderma venoso, el eritema nodoso, con problemas oculares, iritis, uveitis, episcleritis, la colaquitis esclerosante, que cursa con ictericia, ¿no es cierto? Son manifestaciones extraintestinales que acompañan a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A qué sigue, por favor? La osteoporosis, como el tromboembolismo venoso, también se encuentran más aumentados en estos casos, ¿no? Y los eventos isquémicos también. Hemos dicho que la ansiedad y la depresión no son causa o gatillante, son consecuencia más bien. O sea, el paciente está en depresión por la enfermedad, no la depresión me ha gatillado la enfermedad inflamatoria intestinal. La que sigue, por favor. ¿Ok? La nefrolitiasis y los cálculos biliares, miren, son más comunes en la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Y no se olviden que el famoso NASH, ¿qué es el NASH? La esteatosis hepática no alcohólica es una patología que se relaciona. O sea, si tú dices, la enfermedad inflamatoria intestinal, toma el hígado, sí puede tomar el hígado. ¿Qué produce con más frecuencia? NASH, esteatosis hepática no alcohólica. La que sigue, por favor. No se olviden que los pacientes pueden sangrar. ¿Por qué les digo? Causas de hemorragia digestiva baja. Uno inmediatamente comienza hemorroides, neoplasias, angiodisplasias, diverticulitis. Bueno, enfermedad inflamatoria intestinal entra ahí. Así como entra dentro de la diarrea crónica, también entra dentro de la hemorragia digestiva. ¿No? Si es del intestino delgado, por supuesto es más común en la enfermedad de Crohn, pero normalmente es más común en la colitis ulcerativa. Si hay sangrado alto, lo más probable es que la patología sea la enfermedad de Crohn. La que sigue. Las complicaciones. Estos pacientes se perforan. ¿Qué pasa cuando se perforan? Peritonitis. Hay que operarlo. Hay veces se forman abscesos, sobre todo los que se perforan. Hay estenosis y obstrucción. Ya le hemos dicho por qué. La que sigue, por favor. Muchas veces hay que operar esas estenosis. Muchas veces hay que operar. ¿Por qué? Porque se produce obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal al final me va a dar un abdomen agudo quirúrgico porque se va a perforar. La que sigue. Fístulas son más comunes, hemos dicho, en la enfermedad de Crohn, ¿no? Y a veces necesitan corrección quirúrgica. La que sigue, por favor. El megacolon tóxico. No es común, pero pongan atención. Un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y viene complicado, tú dices, ¿se habrá perforado? ¿Está sangrando? ¿O hay que pensar en el megacolon tóxico? Si no se ha perforado y está distendido con dolor abdominal séptico, hay que pensar en el megacolon tóxico, ¿no? Porque eso es una emergencia y lo puede matar al paciente. Hay que operar. La que sigue, por favor. La relación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias está dada, está demostrado. O sea, eso sí, un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal hay que controlarlo porque puede hacer cáncer. ¿Ok? La que sigue, por favor. Los pacientes pueden venir con una tumoración abdominal, o sea, dolor abdominal, diarrea, con sangre y una tumoración abdominal. Uno cree que es una neoplasia y no, se han apelotonado las asas inflamadas. Eso es mucho más común en la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? La hepatomegalia también
se puede encontrar ahí. Y no se olviden de buscar cicatrices quirúrgicas. ¿Por qué? Porque eso me indica que han tenido episodios anteriores, o a lo mejor ya fue operado de apendicectomía, y ya sabemos que la colitis ulcerativa tiene relación con la apendicectomía. La que sigue, por favor. No se olviden que pueden haber fístulas, abscesos, y el tacto rectal es importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, cursan con proctitis, y como dijo un profesor antiguo, hay que hacer tacto rectal porque el diagnóstico puede estar al alcance de la mano, ¿no? Que sigue, por favor. Miren ustedes, aquí les decimos algunas cosas como para que ustedes... La pérdida de peso es más frecuente, ahí está, en la enfermedad de Crohn, ¿ok? ¿No es cierto? Las fístulas y todo lo relacionado a las fístulas es más frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Las litiasis son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, mientras que la hemorragia son más frecuentes en la colitis ulcerativa, salvo que sea de intestino delgado. Si es de intestino delgado, sí es más frecuente en el Crohn, pero en la totalidad es más frecuente en la colitis ulcerativa. Hay algunos anticuerpos que se relacionan. El anticuerpo ANCA es mucho más común en la colitis ulcerativa, ahí está, mientras que el ASCA es mucho más común en la enfermedad de Crohn. Por eso lo estoy poniendo con flecha, porque son lo que más vamos a tener oportunidad de ver. La que sigue, por favor. En cuanto a los exámenes auxiliares, avanzamos, por favor. Lo que vamos a encontrar más bien es que nos ayudan, más que el diagnóstico, nos ayudan a valorar al paciente, a ver la gravedad y a manejarlo de manera global. Sin embargo, algunas cosas tienen que saber. La que sigue. Por ejemplo, la ferritina sérica generalmente se encuentra aumentada en estos pacientes, de tal manera que muchas veces ustedes van a ver que el paciente tiene una anemia ferropénica y la ferritina está normal. Entonces a ustedes les va a llamar la atención, van a decir ¿por qué? Si debe estar baja, porque la ferritina también es un reactante de fase aguda y aumenta en la inflamación, y como esto es una enfermedad inflamatoria, vamos a encontrar la ferritina elevada. La que sigue. Los anticuerpos, pues que le dije, ANCA con colitis ulcerativa y ASCA con enfermedad de Crohn. Muchos le piden también los anticuerpos antigliadina. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico diferencial de esta patología entra la enfermedad celíaca. La que sigue, por favor. Lo mismo, la que sigue. Acuérdense de que en el Perú, acá, sobre todo nosotros en nuestro hospital, en el hospital Loaiza Center, Cocharcas Hospital, ¿no? Ahí tenemos bastante tuberculosis y hay que hacer el diagnóstico. Esto en los libros de Estados Unidos suena poco posible. En el Perú hay que descartar tuberculosis. Hay que descartar tuberculosis en la enfermedad inflamatoria intestinal. No, las heces me va a demostrar sangre en las heces y hay que descartar que no tenga un parásito o que no esté infectado. De todas maneras, la que sigue. ¿No es cierto? Los exámenes de materia fecal, justo lo que decía, hay que descartar parásitos que no esté infectado. La que sigue. Hay unos marcadores fecales. O sea, miren ustedes, la calprotectina fecal, la lactoferrina fecal y un nuevo marcador que es similar a la calprotectina, están siendo utilizados como marcadores de inflamación y de enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, la última está siendo muy utilizada en niños, pero todavía no está demostrada. Las otras dos sí. Vamos a ver la que sigue. Vamos a ver dónde lo vamos a utilizar. Miren, ahí está, señalado con flechas. Hay veces en que tengo un paciente con un síndrome de colon irritable, una enfermedad funcional. Viene con diarrea, dolor abdominal, muy mal el paciente, y podemos tener una enfermedad inflamatoria intestinal de leve a moderada que pudiera darme la misma sintomatología. Bueno, si yo utilizo estos marcadores y salen positivos, definitivamente descarto que es un problema funcional, eso es orgánico y me ayuda al diagnóstico. Lo segundo,
Si yo tengo un paciente que viene con un cuadro, que es un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, entonces viene por un cuadro doloroso que podría ser porque comió mucho, porque tiene piedras en la vesícula, o sea, por otra causa, no por la enfermedad inflamatoria intestinal, le hago los marcadores en ese y sale positivo, me ayuda a diferenciar. Entonces, saliendo positivo, yo digo, no, la enfermedad inflamatoria intestinal está activa. Me da actividad, ahí lo dice, ¿no? Actividad, ¿no? Y por último, después de operar a los pacientes, si tienen síntomas y encuentro marcadores positivos, entonces está haciendo recurrencia la enfermedad. Entonces, ¿para qué me sirve? Para diferenciar de un problema funcional como el colon irritable, para ver la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y para descartar las recurrencias postoperatorias. Para eso podemos utilizar estos marcadores. No para el diagnóstico, para eso. Ok, la que sigue. Imágenes. Tenemos radiografías, ecografías, TAC, resonancia. Todas me sirven en determinados casos y en determinados momentos. Hay que saber elegirla. Por ejemplo, un megacolon tóxico. Una radiografía de abdomen simple rápidamente me va a dar el diagnóstico. Al ver la distensión abdominal, el edema de la pared, la parálisis y la distensión, ¿no? Entonces, ¿qué me permite ver? El grado de inflamación, la estenosis, la fístula, los accesos. Eso en la enfermedad de Crohn. La que sigue, ¿no es cierto? En la colitis ulcerativa no utilizamos en el megacolon tóxico, porque ahí está contraindicada la colonoscopía. Acuérdense de un dato que les doy. La colonoscopía, digamos, es el examen que más nos va a servir. ¿Por qué? Porque la colonoscopía nos permite ver el colon y nos permite además tomar biopsia. Entonces ahí vamos. Pero cuando la patología está muy inflamada, corremos el riesgo de perforar al hacer la colonoscopía y en ese caso dejamos de lado la colonoscopía. Entonces tenemos que usar otra cosa. La que sigue, por favor. La placa simple de abdomen. ¿No es cierto? ¿Para qué me sirve la placa simple de abdomen? La placa simple de abdomen me sirve para el megacolon tóxico, para la perforación. En la perforación, ¿qué encontraré en la perforación intestinal? Se me perforó el colon. ¿Cómo se llama eso? Neumoperitoneo. Entonces busco la distensión abdominal con neumoperitoneo, ¿no es cierto? ¿No? Y si yo mirando una placa de tórax de abdomen simple, ya sé dónde está la patología y más o menos sé cómo la voy a buscar con otras imágenes. La que sigue, por favor. Vario generalmente cuando el paciente está inflamado no le vamos a poner vario, ¿no es cierto? Lo dejamos generalmente para ciertos casos, los casos leves o cuando no podemos hacer alguna patología. Hay provincias donde no tienen colonoscopía, entonces van a tener que hacerlo, pero en los casos graves generalmente obviamos el vario. ¿Qué me permite? Me permite delinear la extensión de una estenosis, me permite ver las zonas inflamadas, me permite ver fístulas. La que sigue, por favor. Todas nos sirven de diferente manera, pero hay que tener cuidado porque, como hemos dicho, la enfermedad inflamatoria intestinal es predominantemente una enfermedad de jóvenes, que es el primer brote, ¿no es cierto? Después ya los ancianos es el segundo brote. Pero la mayoría son en pacientes jóvenes, entonces hay que evitar irradiarlos. Te saquen la cuenta cuánto de radiación recibimos en una tomografía y que le estemos tomando tomografías a cada rato al paciente, de todas maneras vamos a crearle problemas. Que a veces no lo percibimos porque estamos más preocupados en curarle la molestia que tiene, pero tenemos que tener en cuenta eso. La que sigue, por favor. Entonces, no estoy sospechando en un absceso, ¿qué le pediré? Una ecografía simplemente, ¿no es cierto? Estoy sospechando en un absceso con una ecografía. Entonces, la tomografía me sirve, la tomografía, claro, pero lo vas a irradiar. Una ecografía y buscamos, ¿no es cierto? Si estoy sospechando que hay un problema de
de vía biliar, por ejemplo, una colangitis esclerosante acompañando, ¿qué le voy a pedir? Una resonancia magnética, ¿no es cierto? Una colangioresonancia, o a lo mejor una pancreatografía, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Procedimientos endoscópicos. No se olviden que son los que más me van a servir, los que más me van a ayudar. En la clase que he colgado, hay mucha más información, por si acaso, hay mucha más información. O sea, lo que les estoy dando es, digamos, la parte primordial. Entonces, por favor, vengan a escuchar a la clase porque hay bastante información. No, bueno, vamos a ver, la colonoscopía es la principal ayuda que tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque examina úlceras, inflamación, sangrado, estenosis. Puedo tomar biopsias, pero, como le dije, en los casos severos y fulminantes está contraindicada por el peligro de que puedo perforar. La que sigue. Algunos datos así sueltos, ¿no? La colitis ulcerativa generalmente es una lesión continua, hemos dicho, ¿no? Hay un eritema, porque hay una inflamación, un eritema friable que sangra fácilmente, incluso por el endoscopio. Mientras que la enfermedad de Crohn, la lesión no es continua, es salteada, hay un patrón en empedrado y úlceras en sacabocado. Eso endoscópicamente ya nos puede ayudar a pensar en el diagnóstico, que lo confirmamos con la biopsia. La que sigue, por favor. Biopsia. Ya hemos dicho, la colitis ulcerativa toma la mucosa y su mucosa forma acceso e infiltrado polimorfo nuclear. Mientras que la enfermedad de Crohn es transmural y forma granulomas no calcificantes con infiltrado linfoide. Entonces, yo creo que está clara esta parte. La que sigue. Bueno, otros exámenes. La cápsula endoscópica, por ejemplo, podemos utilizarla así como cuando no encontramos la causa del sangrado digestivo, cuando está en el intestino delgado donde no llega el enteroscopio ni el colonoscopio por abajo ni el enteroscopio por arriba, podemos usarlo en busca de lesiones en los casos de enfermedad de Crohn. La colangiopancreato o la CEPRE en los casos de colangitis esclerosante. La que sigue, por favor. Esta es una cascada diagnóstica que se las dejo ahí para que ustedes la revisen por cuestión de tiempo, de cómo debemos manejar un paciente que viene. Miren ustedes, la historia siempre es primero, podemos estudiar las materias fecales para ver si sangra o no sangra, ¿no? Podemos pedirles hemograma, ferritina, anticuerpos, VIH, no se olviden, y tuberculosis en las zonas donde es endémico, colonoscopía, ecografía abdominal, la que sigue, resonancias magnéticas, no es preferible el ataque por la radiación, tuberculosis seguimos siempre descartando, cuando no hay certeza podemos usar un estudio varitado si no está muy severo el caso, el que sigue. Si sospecha de fístula hay que hacer fistulografía, ¿no? Y si no queda claro el diagnóstico de enfermedad de Crohn, la cápsula endoscópica, la que sigue. Muy bien, miren, todos estos son diagnósticos diferenciales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren, la tuberculosis está en ambos, sobre todo en el Perú hay que tenerla en cuenta en ambos, principalmente en la enfermedad de Crohn, pero también en la colitis ulcerativa. Miren ustedes, también, a pesar de que parezca enteropatía por Aedes, parasitosis, colitis infecciosas, y miren, no se olviden que en algunos casos leves o moderados, el colon irritable, o sea, la enfermedad funcional intestinal, también es un diagnóstico diferencial. La que sigue, por favor. Vamos al tratamiento. Rápidamente, les vamos a mencionar los fármacos que se usan en el tratamiento, para después de que les mencionamos los fármacos que se usan, ya nosotros podemos. Lo primero son los aminosalicilatos, ¿no es cierto? Los aminosalicilatos, la que sigue, por favor, que pueden venir en vía oral o rectal, se utilizan bastante en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la distal,
¿no? Son mejores que los corticoides rectales, ¿no es cierto? Esos marcaron una época, ahora hay nuevos que hay que conocerlos, pero son importantes, ya lo vamos a ver. La que sigue. Ahí seguimos hablando de los aminosalicilatos, la que sigue, corticoides. Los corticoides juegan un papel importante, importantísimo. Así como cuando ustedes llevaban reumatología y les decían, los corticoides juegan un papel importante en el lupus, mientras que en la artritis no es importante los corticoides, igual, acá son importantísimos, sobre todo para los episodios agudos. La mayoría de episodios agudos graves los tratamos con corticoides sistémicos endovenosos, ¿no es cierto? Como mantenimiento no tienen indicación. Como mantenimiento no tienen indicación, es decir, para los episodios agudos es donde hay. Ahora, ¿por qué no son, digamos, la panacea? No son, ¿por qué? Porque sus efectos secundarios son abundantes, incluso muchos pacientes tenemos que quitarle, a pesar de que ha dado un resultado el tratamiento, tenemos que quitarlo, como vamos a ver más adelante. La que sigue. Miren ustedes, ahí están los endovenosos en caso severo, y hay un corticoide que se llama la budesonida, que ustedes cuando revisen la literatura extranjera van a ver que la utilizan bastante, sobre todo en la enfermedad de Crohn, colónica. No, eso no tenemos acá de manera habitual, podemos conseguirla, pero no la tenemos acá, pero es lo que ustedes van a encontrar en los libros. Los corticoides rectales en edemas en espumas son superados por los aminosalicilatos. Lo que sigue. El otro grupo son los modificadores de la inmunidad, los inmunosupresores, y ahí tienen ustedes los diferentes tipos de inmunosupresores. Acuérdense ustedes que la ciclosporina, el metotrexate, la sexmercaltonuria, la aciatopina son usados en la enfermedad de Crohn. Ya lo vamos a ver, la que sigue. Ahí seguimos hablando de los modificadores. Generalmente, ¿para qué los utilizamos? Los utilizamos cuando no hay una buena respuesta o los utilizamos para mantenimiento. Incluso los podemos juntar con los biológicos, que son los más nuevos, que ya lo vamos a hablar ahorita de ellos, para tratar las enfermedades severas. La que sigue, por favor. La que sigue. Todos esos son inmunosupresores. La que sigue, por favor. Ahí está. Los biológicos son los últimos que han salido, ¿no? El más conocido es el antifactor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, la antiintegrina se está usando actualmente. En la mayoría de protocolos de tratamiento van a encontrar ustedes el antifactor de necrosis tumoral alfa, pero ya se está usando lo otro. Vamos a ver lo que sigue. Bueno, ahí les pongo algo sobre cada uno de ellos, la que sigue. Vamos, seguimos. Probióticos. La anterior, perdón. Antibióticos, bueno, esa era otra cosa. Bueno, los antibióticos. Uno dice, los antibióticos tienen acción en la enfermedad inflamatoria intestinal. Teóricamente deberíamos decir que no. Pero en la enfermedad de Crohn sí tienen lugar. En la enfermedad de Crohn de leve a moderada sí tienen. ¿Y cuáles son? El metronidazol y la ciprofloxacino son los antibióticos que más se utilizan en estos casos. Además de utilizarlo para las complicaciones, porque si hay megacolon tóxico, si se ha perforado el paciente, hay que darle antibiótico, pero por la sobreinfección. Estamos hablando de que se utilizan en la enfermedad inflamatoria intestinal sin infección, sobre todo en la enfermedad de Crohn, de leve a moderada. No existen datos de que los antibióticos tengan acción en la colitis ulcerativa
salvo que esté sobreinfectada. La que sigue. Probióticos. Ustedes van a ver que los probióticos son indicados en un montón de cosas. Conclusión, no hay pruebas de que sea útil. La que sigue, por favor. Bueno, ahí hay un resumen. Miren, en la colitis ulcerativa podemos usar, ¿no es cierto?, los corticoides por vía endovenosa o por vía oral. Podemos usar los inmunosupresores y podemos usar los biológicos. Ahora, la mesalazina la podemos usar tanto por vía oral como por vía rectal en la colitis ulcerativa. La que sigue, por favor. En la enfermedad de Crohn, igual, pero se agrega, ¿qué se agrega? Se agregan los antibióticos. ¿No es cierto? Se agregan los antibióticos en la oral. Y no se olviden que en los dos casos que no responden a tratamiento o que tienen complicaciones van a terminar en cirugía. Cirugía cuando no responden a tratamiento o cirugía cuando hay complicaciones. El que sigue, por favor. La cirugía en la colitis ulcerativa, ojo, muchas veces se considera curativa. Es decir, se le hace una proctocolectomía al paciente total y se considera curativa. Se curó el paciente. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ahí les doy datos sobre la cirugía. Seguimos. Agentes experimentales, bueno, hay algunas moléculas nuevas, no están todavía incluso las células madre, pero son moléculas que están en estudio, todavía no están demostradas. La que sigue. Esto es importante. La que sigue, por favor. Hay que valorar la gravedad de la enfermedad para poder tratarla. O sea, un paciente que hace muchas deposiciones, un paciente que está complicado por megacocto tóxico, un paciente que tiene mucho dolor, un paciente que tiene masa abdominal, un paciente que tiene una hemoglobina baja, es un paciente que está más grave. Aquí hay una manera de una tabla para que ustedes hagan un puntaje y de acuerdo a eso saber si es leve, moderado o severo. La que sigue. Aquí por ejemplo tenemos que tienen en cuenta el hematocrito, tiene la velocidad de sedimentación, ¿no es cierto? Entonces, el número de deposiciones, el dolor, etcétera. Basado en eso, nosotros llegamos al diagnóstico de severidad para poder tratar al paciente. ¿Cómo así? De la siguiente manera, la que sigue. Miren ustedes, ahí hay un protocolo que acá no lo veo. Voy a tener que pararme ya para poder. Ahí lo puedo ver. Ok, bien. Vamos a ver, miren ustedes. ¿No es cierto? Aquí vamos a ver el tratamiento de la colitis ulcerosa. ¿Cierto? A ver, vamos a ver si es de leve a moderada, lo que vamos a usar son los 5-ASA, o sea, los salicilatos, tanto tópico como por vía oral. Si es que hay remisión del cuadro, se mantienen los mismos ASA, pero a dosis más bajas. ¿Qué pasa si no remite? Si no remite, comenzamos a usar prednisona, o sea, corticoides por vía oral a dosis de 1 miligramo por kilo. ¿No es cierto? Si remite, lo tratamos como si fuera leve. Y si no remite, lo vamos a tratar como si fuera grave. ¿Cuál es el problema? El problema se presenta cuando el paciente está bien con los corticoides, pero me hace
un pushing iatrogénico, es decir, comienza a tener muchos efectos secundarios. En ese caso, lo que pasamos es a la azathioprina. Si con la azathioprina remite, se mantiene con azathioprina de manera de mantenimiento, ¿no es cierto? Si no remite, tenemos que usar los biológicos, principalmente el antifactor de necrosis tumoral más la azathioprina. Si a pesar de eso no logro controlarlo, entonces yo tengo que ver si lo paso a cirugía o si lo vuelvo a los corticoides, a pesar de que yo sé que le estoy causando problemas. Ahora, ¿cómo se trata la colitis ulcerativa grave? No, la prednisona se usa 1 miligramo por kilo, pero esta vez endovenoso. Acuérdense que actualmente también se está usando la metilprednisolona en pulsos, o sea, en dosis muy altas de 1 gramo, ¿no?, por vez, por 3 días. Esa es otra. ¿Qué pasa si remite? Lo tratamos como leve, es decir, con aminosalicilatos, ¿no es cierto? Ahora, si no remite, ¿qué tengo que hacer? Hay que descartar que no hay una infección sobreagregada. ¿Por qué? Por gram negativos, por Clostridium difficile o por citomegalovirus. Si sale que hay esa infección, hay que tratarla. Si remitió, entonces lo trato de acuerdo a la gravedad. Pero si no remite, entonces tengo que usar la combinación de ciclosporina con el antifactor de necrosis tumoral. Si remite, lo mantengo con azathioprina y el antifactor de necrosis tumoral como mantenimiento, pero probablemente a dosis más bajas. Y si no remite, va a cirugía. Sí. Ok, entonces enfermedad de Crohn ahora. Si la enfermedad de Crohn es leve, miren ustedes, aquí se usa ese corticoide que les decía, no, que acá no tenemos. Entonces, ¿qué usamos acá generalmente? Antibióticos y aminosalicilatos. Si remite, no le damos tratamiento, salvo si estoy usando aminosilatos, los mantengo de mantenimiento. Si no remite, entonces lo trato como una moderada. ¿Cómo se trata la moderada? Con prednisona vía oral. Con prednisona vía oral, porque budesonida solamente es en la enfermedad de Crohn ileocecal y sobre todo no encontramos acá en el Perú con facilidad. Entonces le damos prednisona. Si hay remisión, no le doy tratamiento, lo observo solamente. Y si no remite, lo trato como grave. Ahora, ¿qué pasa si hay dependencia a los corticoides? Es decir, tengo que cortar los corticoides porque me va mal con ellos, hay mucho efecto secundario. Tengo que tratarlo con inmunosupresores. Básicamente, ¿cuáles son los inmunosupresores que van mejor en la enfermedad de Crohn? La azathioprina, el methotrexate, ¿no es cierto? Y las 6 mercaptopurinas, ¿no es cierto? Entonces, si remite, le doy los mismos inmunosupresores que estoy actuando de mantenimiento. Y si no remite, lo paso a tratar como un grave que no responde al tratamiento. En el grave hay 3 cosas que hay que hacer. La corticoide endovenoso o en pulso y nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la enfermedad de Crohn es la que más compromete la nutrición, ¿no es cierto? Si remite, lo dejamos con inmunosupresores de mantenimiento, y si no remite, revaloramos la actividad. Si es leve a moderado, va con inmunosupresores, y si es grave, va con factor de antinecrosis tumoral más inmunosupresores, que ya sabemos cuáles son: la azathioprina, las 6 mercaptopurinas y el methotrexate. Si remite, lo dejamos con lo mismo de mantenimiento, y si no remite, hay que operarlo, porque hemos dicho que la cirugía en la colitis ulcerativa da muy buenos resultados. En la enfermedad de Crohn no, pero si no queda otra, hay que tratar de hacer alguna cosa por ellos. ¿Qué sigue, por favor? Las metas del tratamiento son mejorar el bienestar general del paciente. Ya. Hay que tratar la enfermedad aguda, eliminar los síntomas y minimizar los efectos colaterales. Hay que tratar de evitar los corticoides
y hay que evitar las hospitalizaciones y la cirugía. La que sigue, ya terminamos. No se olviden, mire, además del tratamiento farmacológico, ¿qué tenemos? Además del tratamiento farmacológico, tenemos la educación. Hay que educar al paciente, hay que saberlo, cómo va a ser su vida, tiene que cambiar de vida. La nutrición, dieta, entonces ustedes me van a decir acá, pero doctor, usted dijo que la dieta no era importante. No, la dieta no era importante como causa, pero hemos dicho de que la desnutrición me complica el panorama, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Entonces hay que mantenerlo nutrido. Incluso en la enfermedad de Crohn hemos dicho que hay que hacerle nutrición parenteral. Transfusiones, hay que evitar los anticolinérgicos, antidiarreos y opiáceos, y profilaxis para trombosis venosa profunda. ¿No es cierto? Entonces ahora vamos a hacer el caso. ¿Se acuerdan? Era un señor de 28 años, no fumador, sin antecedentes personales ni familiares, sí, sin antecedentes familiares de interés. ¿No es cierto? Que venía por un mes con 15 deposiciones por día, blanda, sangre mezclada, dolor abdominal, tenesmo. ¿No es cierto? Vino complicado hemodinámicamente y con fiebre. ¿No es cierto? Con una anemia ferropénica y con un proceso inflamatorio evidente. ¿No es cierto? En las heces no habían parásitos. Y en la endoscopía encontramos una pancolitis. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico en este paciente? Colitis ulcerativa. ¿Y será grave? ¿Leve o moderado? Grave, ¿no es cierto? Porque tenía un montón de deposiciones, tenía sangre en las heces, tenía anemia y descompensación hemodinámica. Entonces, tenemos una colitis ulcerativa severa. El tratamiento tiene que ser con corticoides sistémicos, prednisona o metilprednisona en el pulso, endovenoso. No sé si hay una pregunta, si no hay mejor.